Bienvenido, familia. Una vez más estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este hermoso tiempo de alabanza, de adoración y de escuchar la palabra de Dios, porque la verdad, el Señor ha estado preparando mi corazón ahí. Yo también estuve compartiendo con Él, porque en este día hay algo muy especial para nosotros y ahí usted no sabe lo que el Señor tiene. Solo espérelo, espérelo. Ahí estamos. ¿Qué te parece? Así es, tenemos que tener nuestro corazón dispuesto, preparado para recibir esa palabra poderosa, esta palabra que Dios tiene para cada uno en especial, ¿no? La verdad que es un tiempo maravilloso el poder estar juntos siempre escuchando su palabra. Gracias a Dios por eso, porque no hay otra cosa más. Así que vamos a alabarle cantando y gozándonos con Él. Amén. Amén. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh, oh. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Sí, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito,
Puedes oír qué hermoso es, son los pasos del Salvador. Él está ahora aquí, moviéndose cuando alabamos el Rey. Puedes oír qué hermoso es, son los pasos del Salvador. Él está ahora aquí, moviéndose cuando adoramos el Rey. Despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Oh, despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Puedo escuchar la oración de un pueblo rendido ante Dios. Quien duerme despierta ya, es tiempo de adorar. Despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Oh, despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Y adorar, Él logrará, caminos nuevos abrirá, cada promesa es sí, amén. Y adorar, no dudes más, todo el infierno temblará. La gloria a Dios, la gloria al Rey. Está pasando Rey de gloria. Ante Él nos postramos a adorar. Le cantamos por la eternidad. Despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Oh, despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Qué lindo, qué hermoso alabar a nuestro Dios. Dios se goza en medio de la alabanza de su pueblo, escuchando ahí tus voces, cantando, alabando con tu familia y todo un pueblo, ¿verdad? Tú allá, nosotros aquí y otros hermanos en diferentes lugares, pero todos con una misma alabanza. Qué hermoso. Bueno, dentro de unos minutos el pastor va a dar el mensaje de la palabra de Dios, pero como siempre te decimos, que pongas ahí tus oraciones, los pedidos de oración, tus pedidos de también agradecimientos, ¿verdad? Eso es muy importante para podernos apoyar, porque somos una familia, ¿no? Y como familia siempre oramos unos por otros, nos apoyamos. Bien, entonces, allí donde estás, agarra tu cuadernito, tu lápiz, tu Biblia y
ahí tranquilo, listo, con el corazón dispuesto para poder recibir esta palabra que Dios tiene para nosotros. Bendito sea el Señor que nos une de nuevo para estar estudiando, recibiendo una palabra y sabiendo que Él siempre está a nuestro lado. Nosotros dándole gracias, alabándole, adorándole por todas estas cosas y por haber tenido una linda semana, a pesar de todas las cosas que tenemos. Quiero invitarle a tener una palabra de oración para poder entrar en la palabra en este día. Oremos. Padre bendito, te damos gracias porque tú estás feliz, te gozas con tus hijos cuando vienen para recibir una enseñanza tuya. Y bendito Dios, aquí estamos contigo, papá, listos para escuchar una palabra de tu sabiduría. En el nombre de Jesús oramos por todos a nuestros amigos que nos están acompañando, nuestros hermanos que nos están acompañando, y que tú estés bendiciéndoles con esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a compartir este tiempo con el Señor, con un tema que es muy, diría, actual siempre. No es de hoy solamente, eso fue del pasado, del presente y también es del futuro. ¿Por qué? Porque esto va con el hombre. Dice, el tema es aflicción y consuelo. Por eso quiero llevarle al libro de Salmos, capítulo 107, 107, ¿no? Salmo 107, y quiero leer contigo solamente 3 versículos. El versículo 6, el versículo 19 y el versículo 28. Quiero que usted me acompañe allí leyendo el versículo 6. Dice así, versículo 6. En su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de su aflicción. Versículo 19 dice, en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de su aflicción. Y luego el versículo 28, que también nos dice, en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Miren, este Salmo 107 es un salmo que nos habla acerca de cómo el Señor actúa con nosotros en medio de la angustia, en medio de las situaciones difíciles. Seguramente estás enfrentando alguna situación difícil, ¿no? Y te estás sintiendo muy afligido, estás tú ahí pasando momentos muy serios, con muchos problemas tal vez, ¿no? La verdad es que ninguno de nosotros puede decir que eso nunca ha pasado con nosotros, o podemos decir eso no pasa conmigo. ¿Por qué? Porque eso no sería la verdad. Porque siempre estamos todos metidos en alguna situación difícil, en algún problema, y que esto nos causa situaciones deprimentes, nos causa estrés, lo cual nos van a decir los psicólogos que es la enfermedad del siglo. No, hay mucha gente muriéndose con estrés y hay muchas escuelas que están hablando de cómo enseñarte a enfrentar el estrés, ¿no? En el internet se ve mucho de eso, ¿no? Algunas veces yo he estado compartiendo un tema con ellos y ha sido muy bueno, de mucha ayuda también eso, porque el estrés es muy peligroso. No vamos a hablar del estrés hoy día, sino que vamos a hablar de sufrimientos, de aflicciones, y vamos a hablar cómo el Señor nos consuela en medio de todo esto, ¿no? A través de la historia nosotros podemos encontrar en la vida de los hijos de Dios, en la vida de los grandes hombres de Dios, que también ellos entraron en momentos muy difíciles, muy deprimentes, ¿no? Pablo dijo en alguna vez
dijo él, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dijo Pablo. Moisés también en un momento dado habló con el Señor y cuando él estaba yendo a Canaán con el pueblo de Israel, allí en Números 11:15, él habla algo muy tremendo. Vamos a verlo en Números 11:15, nos dice, cuando él está hablando con el Señor, si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. ¡Wow! Qué tremendo la situación que estaba pasando Moisés en ese momento, que tenía ganas de que, bueno, mejor mátame, algo así. No. Y así como ellos, todos podemos ver allí a David en algún momento. Podemos ver ahí a Elías, ¿no? Grandes hombres de Dios que en algún momento enfrentaron también ellos situaciones tan difíciles como esto. Entonces, yo quiero llevarle a ver solamente 2 puntos acá. El primero es aflicciones destructivas. En verdad, hay aflicciones que destruyen realmente, ¿no? Pero hay aflicciones que construyen, aflicciones constructivas. Veamos ahora aflicciones destructivas, ¿no? Sabe que las aflicciones tienen que ver mucho con nuestros pensamientos. Estuve hace poco recibiendo una charla acerca de esto. Decía la señorita que estaba, no me acuerdo el nombre, que estaba hablándonos sobre esto. Ella decía, y estaba repitiendo algo que está en la palabra. Ella decía que un pensamiento, ¿no? Todo comienza con un pensamiento. Y la verdad es eso. Y yo he tratado de ver acá, según como ella estaba explicando, yo he tratado de ver acá una sigla, podemos decir, llamado así, el PCCD, ¿no? ¿Qué cosa es el PCCD? Para mí, no para la señorita. La señorita tiene otros nombres para eso. Pero yo lo he puesto como PCCD, algo así. Un pensamiento, una creencia, ¿no? Tiene consecuencias. Y entonces tú tienes que tomar una decisión para ver qué haces con ello. Ese es PCCD. Un pensamiento y una creencia tienen consecuencias y tenemos que tomar decisiones. Pues mira, en la palabra de Dios hay decisiones. Por eso hay que cuidar nuestro pensamiento. Romanos 12:2, Pablo nos va a decir allí en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Mira, dice que renovemos nuestra mente. Eso quiere decir, cambia tu manera de pensar. Y eso es lo que está diciendo esta señorita en su charla, nos estaba hablando, y ella decía eso, que hay que cambiar nuestros pensamientos. Y esto es bíblico. Hermanos y amigos, esas aflicciones destructivas, esas aflicciones que nos golpean mucho, esas aflicciones comienzan en un pensamiento, ¿no? Y nosotros también tenemos que saber qué es lo que creemos, ¿no? Por eso, yo quiero llevarle un ratito a 2 Corintios capítulo 12, el 7 al 9, ¿no? Cuando Pablo nos va a hablar de algo que él está pasando allí. Entonces, veamos en Corintios, 2 Corintios 12, 7 al 9, dice así. Pablo nos dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara.
3 veces le rogué al Señor que me lo quitara. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Mira, Pablo mismo estaba preocupado, afligido por algo que le molestaba. Y dice que él le dijo al Señor, por 3 veces, dice él, le pedí que el Señor me quitara eso. Y el Señor le dijo, en la versión Reina Valera dice, bástate mi gracia. No, porque en tu debilidad, ahí está mi fortaleza. No, por eso nosotros tenemos que ver esto, que es algo que tenemos que pensar. Bien, cambia tu manera de pensar. Algunas creencias que tú tienes, ¿no? Por ejemplo, una creencia es que yo no puedo, yo no tengo, ¿no? A mí todo me sale mal. Nada puedo hacer bien. Son creencias que están allí metidas en nosotros. Pero ese pensamiento más esa creencia va a tener una consecuencia que puede ser destructiva o puede ser constructiva. ¿Ve? Por eso es que nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones. Y esa decisión es, lo primero que nos dice Pablo es, cambia tu manera de pensar. No. Job también se levantó en un momento dado allá en el capítulo 1, especialmente en el versículo 21. Job, después de haber recibido noticias tan terribles, cuando viene uno y le dice, se murieron todas las ovejas, otro dice, vinieron unos salteadores y nos quitaron, otro le dice, tus hijos todos han muerto. Wow, dice que Job no soportó y rasgó sus vestidos y se tiró en el suelo y le dijo de esta manera al Señor. Él expresó así, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a partir. Versículo 21 está hablando esto. Él está hablando, cuando dice partir, está hablando de ir al más allá, o sea, morir. Y luego dice también Job allí mismo, dice que él, y esto es porque Job realmente había sentido el impacto y como que su fe estaba decayendo. Y él dice, Dios da y Dios quita. Pero ¿sabe una cosa? Dios nunca da para quitártelo. Esa expresión de Job es solamente porque el sufrimiento de ese momento le ha hecho mover un poco y como que se estaba debilitando, como que su fe estaba bajando y él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, sin nada me voy. Así que Dios da y Dios quita. No. Yo creo que no es así. Dios no quita, Dios da. Siempre está dando, siempre nos está dando. Pero esto es la expresión de un hombre afligido, de un hombre que siente realmente la presión y la fuerza. Pero ¿sabe? Ese mismo versículo termina con algo que comenzó a levantarle a Job. Dice él, bendito sea el nombre del Señor. ¿Ve? A pesar de que su fe estaba casi cayendo, luego se levanta y dice, bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, los pensamientos nuestros nos llevan a aflicciones. Esta aflicción pudo haberle destruido a Job. No, ¿por qué? Porque él tenía en ese momento estaba funcionando una creencia negativa. Esa creencia negativa le ha hecho declarar y decir, Dios da y Dios quita. Lo cual realmente no es correcto, no es algo. Debemos recordar lo que hemos venido hablando, lo que hemos venido tratando durante todos estos domingos de Romanos 8:28. Cuando dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Eso. Por eso es que
Entramos ahora al segundo punto, aflicciones constructivas, aflicciones que sí te ayudan a levantar, aflicciones que realmente son usadas para bien, no para mal. Pero recuerda, siempre comienza con un pensamiento, más aún una creencia tiene consecuencias. En este caso, son consecuencias que construyen, porque dice, otra vez repitiendo lo de Romanos, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Partiendo de ese punto, entonces, sabemos que Dios se hace cargo de nuestros problemas. Dios se hace cargo de nuestras situaciones difíciles. Dios se hace cargo de nuestras tribulaciones. ¿Cuántas tristezas tenemos? El Señor se hace cargo de todo eso. Dice también el salmista nos dice en el Salmo 34, versículo 19, regresando un poquito por acá, vamos a encontrar en Salmos 34, versículo 19, dice así: muchas son las angustias del justo, pero el Señor los librará de todas ellas. ¿No? Eso dice el salmista. Recuerda que Jesucristo también ha sido afligido. Jesucristo ha sufrido esa aflicción que le llevó hasta la cruz, que le llevó hasta la muerte. ¿No? La palabra de Dios dice, y muerte de cruz. Así dice la palabra de Dios. Nuestro Señor también soportó muchas angustias. ¿Ve? Por eso es que el salmista dice eso, ¿no? Muchas angustias son del justo, pero el Señor los librará de todas. Gloria a Dios. Yo creo que ya debes decir ahí un amén, un aleluya. Bendito sea el Señor. Eso. Recuerda ese Salmos 34, 19. Porque Él realmente conoce tus depresiones. Él conoce nuestras aflicciones. Él cargó nuestras aflicciones. Dios mismo ha puesto todo eso en Jesucristo. ¿No? Pablo, al escribir a los romanos en el capítulo 8, versículo 18, dice, de hecho, consideró que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Pablo nos está diciendo allí que lo que sufrimos aquí en nada se compara con lo que vamos a disfrutar allá en el cielo. Eso es aflicciones que construyen. Porque nuestras aflicciones nos hacen recordar a nuestro Señor. Nuestras aflicciones nos acercan a nuestro Dios. Nuestras aflicciones nos hacen pensar que un día voy a estar con el Señor en el cielo. Y nada se compara con lo que voy a gozar allá. Eso nos dice Pablo en este capítulo 8, versículo 18. Porque Cristo también sufrió. Y nosotros sufrimos con Él. ¿No? Eso es, diríamos inclusive que ese es un común denominador en cada cristiano. Ningún cristiano puede evitar eso. Porque el Señor va a cambiarlo en bendición. ¿No? El Señor va a ver que eso es para nosotros parte de nuestra consolación. Por eso yo estoy poniendo aquí, las aflicciones dan madurez. Las aflicciones dan madurez, ¿no? Dice en la palabra de Dios también dice que ninguno tenga que sufrir. Puede ser asesino, puede ser ladrón, puede ser delincuente o entrometido en todas las cosas, pero dice que ningún cristiano debe sufrir por eso. Ningún cristiano debe ser afligido por eso. Que seamos afligidos por la causa de Cristo, esa es otra cosa. Eso dice también en la palabra de Dios, ¿no? Que alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe al Señor, ¿no? Esto es lo mismo que pasa realmente en cada hijo de Dios. Por eso en Juan 16:33 el Señor nos está animando
y nos está diciendo, en el mundo tendréis aflicción. Hermanos, no podemos evitar las aflicciones. Siempre vamos a tener. Ya el Señor lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. En algún momento, en una prédica de un hermano, creo es el pastor Rudy Gracia, cuando él dijo, esa fe que yo tengo en el Señor, esa fe es la que vence al mundo. Y qué hermoso es eso. Saber que nuestro Señor Jesucristo venció al mundo. Y yo tengo fe en ese Señor, en Jesucristo. Y con esa fe yo también puedo vencer, ¿no? Entonces tenemos nosotros ahí que las aflicciones fortalecen el carácter. En Job 19:25 dice, él dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Esto solamente puede decir un hombre de carácter, no un hombre débil, sino un hombre que realmente sabe lo que cree. Como dijo Pablo en algún momento, yo sé a quién he creído, ¿no? Job declara y dice, yo sé que mi Redentor vive. Esto nos debe llenar de gozo a nosotros. A mí me anima más. Tú debes decir en este momento, gloria a Dios, porque tú debes también declarar como Job, yo sé que mi Redentor vive. Las aflicciones también atraen consolación. Por eso el tema, aflicciones y consuelo. Las aflicciones atraen consolación. Todo aquel que es afligido necesita ser consolado. Pablo habla que él tenía una vida llena de aflicciones, una vida llena de situaciones difíciles. Y eso lo podemos nosotros ver en 2 de Corintios capítulo 11, del versículo 23 al 28. Lo voy a parafrasear un poco ahí, tomando algunas palabras. Cuando él dice que azotes, prisiones, peligros de muerte, apedreado, padecido naufragios, ¿no? Él también dice, ha estado en peligros con ladrones. Aún dice, en peligros con los de mi nación, ¿no? Peligros con los gentiles. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en alta mar, peligros entre falsos hermanos, en el trabajo, fatigado, en muchos desvelos, dice, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pero dice Pablo, sabía que todos estos sufrimientos eran en realidad aflicciones de Cristo. Y él sabía que su Señor también ha pasado lo mismo. Por eso él decía, esto no son solamente sufrimientos míos, esto también es sufrimiento de Cristo. Y si yo soy un siervo del Señor, un siervo de Cristo, también tengo que pasar por allí. Por eso nosotros hoy en día, dice Pablo también, con Cristo estoy juntamente crucificado. También nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo. Pues también tenemos que pasar los sufrimientos, las aflicciones, juntamente con Cristo. Y eso lo sabe muy bien Pablito y nos está explicando él aquí. Por eso es que toda aflicción atrae consolación, porque el Señor es nuestra consolación, Cristo es nuestra consolación. Debido a que las aflicciones de Pablo eran aflicciones de Cristo, nosotros también podemos declarar eso. Mis aflicciones son las de Cristo. Porque, ¿sabes? Si Cristo cargó con mis pecados, si Cristo cargó con mis aflicciones,
entonces las mías son las de Él también. Por eso quiero ir concluyendo este tema. ¿Sabe? No hay nada que cause dolor. Por favor, no vaya a pensar eso, que nos produzca santidad. No sufrimos para ser más santos. Cuidado. No. Sin embargo, sufrimos porque esa es parte de nuestra vida como cristianos, como siervos del Señor Jesucristo. ¿Ve? Porque es parte de nuestro desarrollo espiritual. Porque como hemos dicho, las aflicciones producen carácter. Las aflicciones atraen consolación. Las aflicciones te llevan más cerca del Señor. Entonces, nosotros tenemos que aprender. Mira, un personaje de apellido Hodge, dijo él así, ¿no? Que estas aflicciones no producen santidad, es solamente la aflicción cristiana, es una aflicción soportada por Cristo en una manera cristiana, lo cual el apóstol dice que está conectada con salvación. O sea que tiene que obrar en aquellos que pasan una aflicción para gloria eterna. Eso dice Hodge. Hermanos, nosotros tenemos que clamar en medio de la angustia, porque así dice en Salmos 107, versículo 6, que hemos leído. Dice que ellos clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Si tú estás afligido en algún momento, clama al Señor. No. Si yo estoy afligido, tengo que clamar al Señor, porque estamos en tiempos de angustia, estamos en tiempos difíciles, nuestro tiempo está caracterizado por dolores, por pruebas difíciles, ¿no? Los pensamientos que tenemos parecen que están fuera de control. Por eso debemos tener mucho cuidado en lo que pensamos, ¿no? A veces nosotros comenzamos a decir, ¿y esto? ¿Todo está mal? ¿Qué será de mi familia? Mira, ahorita estamos con la pandemia. Y si te infectas, si te contagias, ya estás pensando, ¿y si me muero? ¿Qué será de mi familia? ¿Qué será de mis hijos? Esta situación no cambia nada. ¿Hasta cuándo vamos a estar con esto? Todo eso te lleva a terminar en aflicción. Amigos, los psicólogos nos van a hablar también de estas cosas, que esto no es más que situaciones difíciles, que esto nos llevan a condiciones peligrosas, como por ejemplo nos traen temblores, nos traen taquicardia, nos traen sudoración excesiva y aún hasta nos falta el aire. Pero si tú confías en el Señor, eso cambia. Porque por eso, definiendo desde el punto de vista psicológico qué es lo que es una angustia, ellos van a decir que es una reacción de un individuo frente a una situación traumática cuando no puede dominar las excitaciones de origen externo o interno. Es un estado de tensión acumulada que no pudo ser descargada. Eso nos dicen los psicólogos, ¿no? Por eso, Pablo nos anima, nos exhorta. Cuando suceden todas estas cosas, nosotros tomamos decisiones a veces muy equivocadas. ¿Cuántas veces tú te has ido a la pitonisa? ¿Cuántas veces te has ido a la que lee cartas? ¿Cuántas veces te has ido a los chamanes cuando te has estado afligido, cuando no podías resolver algo? ¿Cuántas veces tú has ido sencillamente a personas equivocadas?
¿Por qué? Buscando un poquito de suerte, queriendo saber cuál es tu suerte. Consultaste a la vecina, le compartiste tus cosas muy personales a alguien que más adelante tal vez lo va a divulgar y te va a maltratar porque tus cosas personales ya están saliendo para otros. Y en vez de ayudarte, te complica más. Por eso, tienes que saber a dónde recurrir cuando estás afligido. No recurras a cualquier persona, sobre todo aquellos que ni los conoces, porque muchos están acostumbrados, de repente entran en internet, buscan por las redes sociales con quién compartir sus cosas y no saben a veces quién es el que les está recepcionando. ¿Cuánta gente termina herido por estas cosas? Por solamente ir a personas equivocadas y que realmente, recuerda, es peligroso, es muy peligroso cuando nosotros podemos ir al Señor. Cuando nosotros podemos, por más difícil que sea esa situación que estás sintiendo, búscale a Dios. Entonces, Él te va a ayudar. Él sí te va a poder contestar tus preguntas. Por eso, mi querido amigo, el salmista nos dice a quién es necesario invocar. Clamé a Jehová y Él me libró de todas mis angustias. No vayas a nadie a quien no conozcas. Ve a Jehová. Clama a Jehová, estudia este salmo, lea este salmo. Y los salmos están llenos de estas expresiones. Clamé a Jehová y Él me libró de mis angustias. No, Dios es en realidad el único que tiene poder para cambiar nuestro estado emocional, nuestro estado espiritual. Él es el único que provee una solución real. Él es el único que sabe cómo lidiar con nuestros problemas, porque Él enfrentó esos problemas. Y puede ser para nosotros una hermosa oración lo que vemos allí en el Salmo que hemos leído. Mira lo que dice en Salmo 18, versículo 6. También veamos cómo dice el salmista en Salmo 18. Nos va a expresar el versículo 6. Dice así: En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Mi clamor llegó a sus oídos. Esto, Él nos va a escuchar. No tienes que ir a personas desconocidas. Él sabe cuál es tu futuro. Él sabe cuál es mi futuro. Por eso, no hay nada mejor que ir ahí por más angustia. Si tú estás lleno de angustia, lleno de pensamientos que te aturden, lleno de creencias negativas, ve al Señor. Clama a Él. Él te ama. Y Él te ama con un amor perfecto, con un amor desinteresado. Él no está pidiéndote nada, solamente que le obedezcas. No. ¿Quién como nuestro Señor que puede cambiar toda situación en la que nos metemos? ¿Quién como Él que nos puede devolver el gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento? Por eso, yo te animo en el amor del Señor. No dejes de lado. No permitas que pensamientos negativos, creencias negativas te lleven a consecuencias desastrosas y vayas a tomar decisiones equivocadas.
Usa el PCCD, ¿no? Que ese pensamiento más tus creencias que tienen consecuencias que te lleven a tomar decisiones correctas. Y la mejor decisión correcta es, cambia tu manera de pensar y clama a Jehová. Y Él quitará tus aflicciones. Es la palabra de Dios que quiere cambiar en ti tu estado actual. Permítame orar, porque yo sé que tú estás en este momento pensando en tus aflicciones. Yo sé que en este momento estás hablando, ¿y ahora qué hago? Bien, acompáñame en esta oración y después voy a orar contigo y que tú hagas una oración de decisión, porque tienes que tomar una decisión. No puedes quedarte solamente con las consecuencias. Tienes que llegar a tomar una decisión y no hay nada mejor que venir al Señor. Bendito Dios, te doy gracias por cada persona que nos honra con su presencia escuchando esta palabra tuya. Obra en su vida. Obra en la vida de mis hermanos. ¿Cuántos mis hermanos están preocupados por toda esta pandemia, por toda esta situación que estamos enfrentando? Bendito Dios, que aprendamos a tomar decisiones correctas, aunque nuestros pensamientos y nuestras creencias, oh Dios amado, nos lleven a consecuencias que sean realmente consecuencias buenas. Que nos lleven a tomar decisiones correctas y podamos decir, clamé a Jehová y me libró de todas mis aflicciones. Gracias, bendito Dios. Aleluya. Ahora quiero orar contigo. Si tú estás tomando ya una decisión, decide repetir conmigo esta oración. Porque esta oración te va a conectar con el Señor. Y una vez que estés conectada con Él, Él se va a hacer cargo de tus aflicciones. Repítalo conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de tener pensamientos y creencias que me traen consecuencias negativas. Me arrepiento de haber tomado decisiones equivocadas. Me arrepiento de haber ido a consultar con las personas que no saben realmente cómo ayudarme. Ahora te ruego que tengas misericordia de mí, que me aceptes como tu hijo, porque yo ahora quiero solo aprender a clamar a ti. Vengo a ti con un corazón contrito y humillado, para que tú me perdones y me libres de todas mis malas decisiones. Gracias por aceptarme, Señor. En el nombre de Jesús te agradezco. Amén. Esta decisión que tú has tomado es la mejor decisión que puedes haber hecho. Y el Señor está muy contento de esa decisión. Por eso, si tú has tomado esta decisión, no tardes en escribir allí debajito, yo tomé esta decisión, mi nombre es tal. Y nosotros vamos a orar por ti. Y vamos a estar ayudándote a que esta decisión llegue realmente, te lleve hacia el Señor. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo. Amén. Clamaron a Jehová en su angustia y Dios los libró de sus aflicciones. Con sinceridad, yo también he pasado angustias muchas veces. Y en esos momentos he tenido que clamar a Dios. Y Dios trajo paz a mi corazón. Dios abrió el camino, me ayudó a seguir adelante. En esos momentos de angustia he visto la mano poderosa de Dios y la sigo viendo. Amén. Entonces sé que de todos modos tú y yo vamos a seguir pasando esos momentos difíciles, esos momentos de angustia. Esos son los momentos en que cuando nadie nos puede ayudar, pero Dios está allí. Así que clamemos a Dios. Y Él nos librará, es el único que puede. En estos momentos que pasamos a nivel mundial, todos momentos de angustia, momentos quizás de temor, clamemos a nuestro Dios y Él va a traer paz a nuestras vidas. Bueno, quiero decirte que durante la semana también tenemos reuniones. Los días miércoles tenemos reunión de oración
Los días jueves tenemos reuniones de grupos, de hombres, de mujeres. Los días viernes tenemos reunión de oración a las 8:30. Y los domingos, como hoy, a las 11 nuestro primer culto, a las 6 nuestro segundo culto. Y los niños a las 12, ¿no? Y hoy ha sido un día muy especial, es un día muy especial. Es el Día del Niño. Son los niños los que alegran nuestras vidas. Así que a esos niños, feliz día y que puedan disfrutar no solo hoy, ¿no? Sino cada día de sus vidas. Amén. Que Dios los bendiga. Nothing can separate